Continúo con lo que venía diciendo. Trabajamos... Gonzalo, sí. Bueno, después lo comentamos. Trabajamos porque de alguna manera hay un acuerdo entre que las empresas, o las organizaciones, vamos a decir, porque decir empresas es hablar de un tipo específico de organización. Las organizaciones necesitan gente para que trabaje, para que puedan cumplir ciertas funciones que las máquinas no pueden cumplir de alguna manera. Y a la vez, la sociedad necesita sí o sí un medio para mantener su subsistencia. Es decir, la gente necesita un lugar en el que poder satisfacer estas necesidades que decíamos que en muchos casos tenemos que tercerizar. Es decir, nosotros sabemos que tenemos que proveernos de lo que necesitamos, ¿no? Eso es algo obvio, pero cómo hacerlo no es algo tan obvio. Digo, al principio la gente sembraba y comía lo que podía sembrar, después lo tuvo que tercerizar. Ahora se supone que hay un esquema ordenado que debería integrar a la totalidad de la sociedad en lo que se llama mercado de trabajo. Este es un sistema que se pensó y se diseñó para que funcionara al servicio de la máquina, es decir, al servicio del sistema industrial. Por eso fue que se inventó la educación primaria, la educación normal acá, que fue impulsada a fines del siglo XIX, que era enseñarnos a todos a que pudiéramos de alguna manera encajar en un sistema de producción y que pudiera convertirnos en mano de obra útil y que eso hiciera de alguna manera crecer la economía y hacer funcionar el país. De ese acuerdo partimos hace ya cuántos años, desde fines del siglo XIX, y más fuerte o más frágil seguimos más o menos en el mismo sistema, ¿no? Tuvo una época de apogeo en el cual parecía todo funcionar muy armoniosamente, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, la sociedad vivió un momento en el cual se generaba empleo y riqueza y parecía que todo iba para adelante. Después eso quedó medio en cuestión, cuando justamente este sistema industrial rígido, cuando todo este sistema organizado tan rígidamente empezó a mostrar algunas fallas, ¿no? Y empezó a necesitar algunas flexibilizaciones que, bueno, se fueron profundizando cada vez más hasta llegar a que de alguna manera hoy vivimos en un momento de mucha incertidumbre, ¿no? Sobre cuáles son las competencias que una persona tiene que tener para sobrevivir bien en el mercado de trabajo. Eso es tan poco sólido que básicamente la única competencia que hay es poder adaptarse al mercado de trabajo, ¿no? De alguna manera, sobrevivir en un mundo flexible parece muy dificultoso. Vamos a cosas un poco más concretas. Arranqué histórico-sociológico. ¿A cuál trabajo me conviene postularme? Bueno, es un poco pasar a las recomendaciones prácticas. Voy a empezar pidiendo disculpas porque la verdad es que la estrategia adecuada y exacta no existe, ¿no? Pero bueno, vamos de alguna manera a usar un sistema inverso, ¿no? Estos son cosas que yo aprendí que se le enseñan a los electores, de alguna manera, a los que van a seleccionar personal, a los que se preparan para eso, más allá de que hay un montón de otras fuentes de conocimiento que vienen de la psicología, que vienen de otras cuestiones. Hay gente especialmente capacitada para buscar gente que trabaja. Y lo que esa gente quiere, lo que los electores quieren es encontrar la persona adecuada para un determinado puesto de trabajo. En el mejor de los casos quieren a la persona adecuada para un puesto de trabajo ahora y otro en 2 años y otro en 5 y en otro en 10, ¿no? Digo, en el mejor de los casos tienen una planificación que hacen que tengan que buscar soluciones inmediatas, soluciones mediatas y soluciones a largo plazo. Entonces, en general, lo que las organizaciones quieren es simplificar, buscar la persona más adecuada. No quieren buscar al mejor, no quieren al más brillante, no quieren ni más ni menos que lo que necesitan. Porque si ustedes son más de lo que la organización necesita, la organización sabe que tarde o temprano los pierde. Porque no les puede pagar lo que valen, porque no los puede motivar lo suficiente, las organizaciones no los van a elegir. Si ustedes están sobrecalificados para un puesto o si tienen expectativas demasiado altas, los van a dejar de elegir tanto como una persona que tiene muchas menores condiciones. Es decir,
la clave es la adecuación en todos los sentidos, adecuarse a la empresa a la cual uno va a ingresar. Esto lo tiro a la basura cuando les digo que el mejor trabajo posible es el trabajo que se tiene desde ya. De eso no hay ninguna duda. Ahora, cuando uno se encuentra entrando al mercado de trabajo, se encuentra con determinadas preguntas que tienen que hacerse. La primera de ellas es, bueno, ¿a dónde busco? ¿A dónde voy? ¿Por qué busco dónde busco? ¿Y a dónde no tengo que buscar? En ese sentido, a ver, no, pasame la filmina más. En ese sentido, es conveniente que piensen los lugares en los cuales les gustaría trabajar, pero lo piensen en profundidad, no lo piensen en términos ideales, piénsenlo en los términos de la organización que mejor coincida con las fortalezas que ustedes tienen. Es decir, lo más fácil es buscarte un lugar donde te vayan a valorar por lo que sos. Porque si no, de alguna manera el costo de simular que uno tiene que ser algo que no es algo que los selectores detectan muy fácilmente porque están muy acostumbrados a estar frente a esas circunstancias a diario. Entonces la clave es estén en la entrevista laboral en la que tengan que estar y no en la que no tienen que estar. Eso por un lado. Piensen ampliamente, piensen en las cosas que les interesan. En muchos casos, las organizaciones buscan directamente en sus páginas web o tienen sus propios sistemas de trabajo. Piensen ampliamente. Piensen en qué organizaciones les parecen buenas o qué organizaciones tienen los valores que ustedes tienen. O vayan a buscar a su club de fútbol, a todas las organizaciones que sientan cercanas. A organizaciones no gubernamentales donde probablemente no obtengan tanto un sueldo, pero sí por ahí un aprendizaje que a ustedes les interese. O la coincidencia es esencial para conseguir, aunque sea algo. De vuelta, vuelvo a repetir, el trabajo que se tiene es el que se consiguió. Es el mejor trabajo posible. Eso. Cada negocio, cada organización tiene una cultura. Y en general la tienen escrita en algún lado. Salgan a buscarla porque eso está. Si ustedes van a trabajar en Arcor, hay una solapa en Arcor, estoy 100% seguro que dice quiénes somos. Ahí van a tener una misión, una visión, van a tener valores. Estén atentos a esas cosas porque parece que no, pero les están dando las respuestas a las preguntas que después les van a hacer. En ese sentido también les permite ser transparentes, y ser transparente simplifica mucho las cosas y se nota mucho. Vimos en el primer webinar sobre la coincidencia que tiene que haber entre el perfil que nosotros estamos presentando, quiénes somos, nuestra edad, lo que pudimos hacer y lo que las organizaciones están buscando. Creo que tuvimos nosotros un breve comentario sobre, por ejemplo, la proactividad, cuando uno es una persona creativa que propone, que quiere generar nuevas formas de hacer las cosas mejor. Y hay veces que las organizaciones no necesitan eso de nosotros. Si, por ejemplo, vamos a buscar a una empresa multinacional hiperestandarizada como puede ser un McDonald's, un Starbucks. El Starbucks ya tiene totalmente especificado qué es lo que necesita de una persona que atiende el mostrador o es barista o lo que sea dentro de esa organización. Entonces, muy probablemente si nosotros somos una persona proactiva, ese puesto de trabajo no va a ser para nosotros. Entonces esto que nos cuenta muy bien Mateo tiene que ver con la forma en la que nosotros nos presentamos y qué tanto estamos dispuestos a flexibilizar nuestro perfil para poder encajar en algo que de hecho el selector está preparado para detectar. El selector quiere a alguien que tenga el perfil que necesita. Es que es un partido con trampa, porque el selector sabe lo que busca y vos no. Entonces no hay manera de que le ganes. Es decir, no hay manera de que lo engañes porque vos no sabés lo que él quiere. Él de alguna manera lo que quiere es que esa persona... A ver, el punto es, el selector que hace una mala selección paga un costo alto. Porque es un precio el que paga la organización por una persona, sabemos que es muy alto. Y una falla grave tiene un costo económico.
ya sea público, privado, lo que sea. Bueno, Entonces, te digo a nuestro primer podcast, que nosotros en el primer capítulo del podcast tratamos este tema sobre el costo que tienen las organizaciones a la hora de contratar personal. Y acá Mateo nos añade un tema más, que es el costo que tiene la persona que dice, este chico o chica puede cubrir este puesto y sucede X cosa. A los 3 meses ustedes consiguen algo mejor. Por ejemplo, chicos, los que son de la técnica, consiguen un puesto para trabajar como programadores en una empresa y a los 2 meses se van del Starbucks, si lo sí. consiguen. Entonces eso el selector lo tiene que tener presente. Pero ojo, porque Starbucks por ahí sí te va a tomar, si vos te querés ir. No te digo a los 3 meses, nadie quiere tomar a alguien que se vaya a los 3 meses, ¿no? Pero digo, por ahí a Starbucks le sirve que vos trabajes un año ahí, ¿no? En ese caso, por ahí como primer trabajo no está mal si sabes que vas a conseguirlo prontamente, por ahí te saca del apuro económico en el momento y sabes que el día de mañana vas a conseguir otra cosa. Hay otros casos en los cuales las empresas hacen una fuerte inversión en esa búsqueda. Después vamos a ver algunos tipos de entrevistas, pero algunos son muy caros. Algunos test que hacen a los ingresantes requieren de un psicólogo, requieren de pagar en muchos casos una especie de patente para hacer un examen, requieren actividades de muchas horas, con mucha gente involucrada. Ahora vamos a ver lo que es un assessment center, que yo la verdad que no sé si lo siguen haciendo o fue una moda que quedó de los 90, pero implica todo un despliegue de actividades, de una especie de simulación, ¿no? De actividad laboral, pero bizarra, porque no tiene nada que ver con lo que uno va a hacer en el trabajo, sino que quieren que construyas un castillo de naipes de cartón, trabajando en equipo y con 5 cartulinas encerrados en un cuarto, y eso tiene toda una dinámica preparada que en muchos casos en las búsquedas hay todo un desarrollo. Entonces, realmente tenemos que estar en los lugares en los que creemos que tenemos que estar, porque si no, no va a salir. De alguna manera, aunque parezca innecesario, empezaba la charla dando un poco el desarrollo de la historia de lo que es trabajar, ¿no? Porque uno piensa hoy en el siglo XXI, pero muchas empresas absolutamente capitalistas, que funcionan perfectamente en nuestra sociedad actual, tienen esquemas que hacen a una tradición arraigada muy fuerte de empresas familiares que tienen cuestiones que no tienen absolutamente nada que ver con lo racional ni con lo laboral. Es decir, hay costumbres que hacen a la cultura de las organizaciones porque funcionan como, como culturas independientes, ¿no? Tienen como una vida propia y tienen sus costumbres que están hechas de las personas que la componen, pero sobre todo de las personas que la dirigen, y en muchos casos esas personas son hijos de los que la dirigieron y nietos, y en algunos casos bisnietos. Entonces, comprender que uno está postulándose cuando en la postulación, ¿no? Cuando en Zona Jobs uno ve empresa familiar, busca, lo que sea, esa empresa familiar tiene un significado muy fuerte. Eso nos dice algo, parece que no, pero dice algo. A diferencia de una empresa que desde la cultura se proclama como una empresa hipereficiente, o como una empresa internacional, o como una empresa que de alguna manera proclama otros valores, ¿no? Otros valores bueno, no sé, la cultura más notable, la más visible hoy, el ejemplo más fácil es Google, ¿no? Que de alguna manera logró distinguirse. Estamos hablando del empleo del mundo, al que trabaja el 0,1%, pero se ha distinguido como una cultura muy particular, y es una de las mayores fuentes de atracción que genera como empleo, ¿no? Hacer este estudio en profundidad es muy importante.